quiero plantearles simplemente la motivación de este libro. Este libro, en realidad, no lo pude escribir realmente en esta última época, porque estaba fuera de toda posibilidad práctica de tener espacio y tiempo en estos meses de un devenir, donde yo ya, gracias a un honor que me confirieron, que es estar a cargo de una gestión pública en un nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya he transitado menos 8 meses, porque aprendí que los meses ahora los cuento en negativo, porque no hay manera de avanzar. Uno trata de que la cosa avance y estamos todo el tiempo tratando de ponernos al día para devolverle a la gente la expectativa del cambio y la transformación que todos queremos, y solamente estando de este lado de la línea uno siente la mezcla de entusiasmo y de impotencia, entusiasmo por lo que queremos hacer e impotencia por el hecho de que el estado de devastación del Estado en el estado que lo recibimos, que no es una justificación, pero es un dato de la realidad, plantea un déficit que esperemos prontamente, no digo podamos reparar, pero por lo menos podamos compensar el abismo que hay entre expectativas y frustraciones en una sociedad, ¿no?, como la nuestra, que además de no ser muy disciplinada ni paciente, tiene altos estándares de desmemoria y de hipocresía. Porque enseguida nos olvidamos dónde estábamos, dónde hoy de alguna manera nos encontramos y hacia dónde vamos, lo que tampoco es una justificación, pero es un dato de la realidad. Pero hay momentos en los cuales estos meses no había ninguna posibilidad. Yo venía pensando en el Bicentenario y quería hacerme un regalo y compartirlo, que es este libro, que lo pude terminar antes de que termine el año conmigo. O sea, no llegué para el 9 de julio, pero llegamos ahora en agosto, y que no terminaba de pasar la efemérides del Bicentenario para poder dejar este mojón en el camino, que es el sentido de este libro. Y este libro tiene una historia, como siempre, de la intimidad, que en realidad tengo que reconocer el mérito. Ustedes saben que el Talmud enseña que quien menciona aquel que es el origen de la cita, acerca la redención. Es muy interesante porque todas las tradiciones sabias reconocen a los maestros y nunca los transforman en viejos ni en que los vamos a superar, sino en sabios que tenemos que imitar en el legado que nos dieron con su ejemplaridad, porque nada empezó cuando uno llegó y todo lo que nosotros sabemos es de una sabiduría que nos trasciende porque somos canales o portavoces, ¿no?, de un saber en un decir. Y tengo que darle el mérito en este sentido al motivo del libro a mi padre, que no está en este momento porque está recuperando, pero que está por suerte bien, que indignado estaba. Cuando la selección nacional tarareaba el himno antes de cada partido, decía: yo no puedo creer cómo no lo cantan. ¿Cómo no cantaban el himno? Y después de las teorías que, si quieren en otro momento para no extenderme, podemos debatir si era porque no lo sabían o no lo querían cantar o era más pegadizo el tararearlo, y me hizo reflexionar sobre la importancia de volver sobre el texto de nuestro himno, que ahora tiene una vigencia muy importante porque es la canción que une a todos los argentinos. Si hay algo que pasa en ese paréntesis, no de razón, sino de emoción, cuando cantamos el himno, es que todos nos sentimos bajo un mismo cielo, bajo una misma bandera y bajo una misma emoción. Pero lo paradójico del himno es que la parte que más nos emociona y nos pone hasta carne de gallina es cuando cantamos "O juremos con gloria morir". O sea, interesante, ¿no? Es la parte como que más estremece en el remate del himno, y en realidad lo más sensato y trascendente está exactamente en el párrafo anterior, que es que coronados de gloria vivamos, que me parece mucho más razonable que juremos con gloria morir. Y esto tiene que ver con el día de hoy también, que uno planifica cosas y después los astros y la providencia ordena, que es el día en que honramos al general San Martín, y que tiene que ver con una reflexión sobre la historia, la memoria, nuestros héroes y el lugar que nosotros ocupamos. Porque hoy, que es 17 de agosto, podemos recordar que a nuestros próceres, cuando vivían, no los reconocimos,
ni mucho menos lo veneramos, en general los empobrecimos, los desconocimos, los exiliamos y los olvidamos. Un siglo después los hicimos mármol o bronce, según el modelo, con o sin revisionismos, y 200 años después lo transformamos en un fin de semana largo. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque el lunes, en realidad, estuvimos en el ocio, que no está mal, y en el turismo extendido de lo que hoy venimos de alguna manera a olvidar. Porque no sé cuántos hoy, sobre todo nuestros hijos y jóvenes, saben que hoy es 17 de agosto y que hoy tenemos que recordar al general San Martín. Pero la historia no es memoria de lo que pasó, sino que es reservorio de aquello que nosotros volvemos a editar. Por eso la independencia de la patria no tiene que ver con lo que pasó hace 200 años, sino con lo que nos pasa hoy. Recordando lo que sucedió, que no lo podemos repetir, pero lo podemos recordar para recrear, y la independencia que tenemos que celebrar, que no es otra que la de cada uno de nosotros. Es decir, en vez de hablar del imaginario colectivo, de las efemérides y las grandes gestas, yo quise dar testimonio de que la independencia se resuelve de a uno. Porque cada uno de nosotros tiene una sola existencia y tiene siempre la oportunidad de ser libre y de ser independiente. Y que la independencia de esta Argentina depende de la de cada uno de nosotros. Entonces, una parte del libro, obviamente, es una ofrenda biográfica donde comparto con ustedes cómo yo transité con aciertos y con frustraciones el desafío de mi propia independencia. Para llegar a ser imperfecto, complicado, con dificultades, pero profundamente agradecido por haber hecho esa gesta interior, de haberme revelado sobre mí mismo de los mandatos y asumir los desafíos de ejercer con libertad una independencia que me hace no culpable, sino responsable. Y respondo por ella invitando a que todos hagamos una profunda reflexión sobre lo importante que es ser libres y ser independientes. Y esa proximidad de la libertad y la independencia es lo que yo también tengo que explicar todo el tiempo, y no me parece mal, que es cómo es que terminé haciendo lo que hoy hago. Y eso para mí está en la bajada del libro, que es entender la política como amor al prójimo. En una sola frase, una contradicción. Cuando los argentinos mencionamos ambas cosas, no tenemos cómo unirlas. Y con vocación de servicio, vengo a dar testimonio que coronados de gloria vivamos no es otra cosa que amarnos como hermanos, afirmando los pilares de nuestra nación, que solamente somos libres en la ley, que aún nos falta ser justos en equidad y que nos tenemos que volver a unir, a reunir todos los argentinos por igual en la fraternidad, que proclama que la gloria no es ni de Dios ni solo del cielo, sino que en su nombre puede ser nuestra en esta bendita tierra, nuestra Argentina, que es nuestra tierra prometida. Escuchemos a Santiago Kovadros. Ustedes comprenderán que este hombre puede ser sincero e injusto al mismo tiempo. Sincero porque efectivamente dijo lo que pensaba. Injusto porque presumir que no tenía nada para decir es olvidar de quién estamos hablando y quién nos está hablando. Siempre me llamó la atención el hecho de que en circunstancias como esta se convocara a la gente mediante un término, presentación. Lo invitamos a la presentación del libro, en este caso del rabino Sergio Berma. Llamó mi atención porque yo creo que a lo que se nos invita cada vez que se nos propone un libro de esta índole es justamente a participar de un acto mediante la asunción de la obra como tarea personal.
es ineludible hacer una primera referencia a lo que significa leer. Tan indispensable como recordar todo lo que nos decía recién el rabino Berman acerca de lo que es la asunción personal de la tarea de entender el tiempo y la historia, es volver sobre esta indispensable actividad que consiste en comprender que el acto de lectura es un acto de apropiación. Si la lectura no se convierte en un acto de apropiación de lo leído, lo cierto es que lo leído no ha tenido destino. Apropiarse de lo leído significa conjugarlo en la primera persona del singular de quien lee, es decir, interpretar. Solo lee quien interpreta. Y esta obra lo que viene a hacer es a proponernos que llevemos a cabo una interpretación. Porque lo que ella realiza en el transcurso de sus páginas es una interpretación. En primer término, es una interpretación que intenta desbaratar la vigencia de la costumbre en la relación con la letra. En este caso, la letra de la canción Patria. No hay mayor triunfo de la indiferencia histórica que el convertir la letra de una canción como La Patria en algo sabido de memoria. Los guiones son todos uno tras cada palabra. Saber de memoria la letra del himno es haber renunciado a asumir su significación como tarea. Porque la memoria desnaturaliza la posibilidad de una lectura interpretativa al condenar el texto a la repetición. Repetir es abdicar de la labor interpretativa. Y lo que lleva a cabo este nuevo libro de Sergio Berman es un desperezamiento, un desbaratamiento de la costumbre, del hábito, de la previsibilidad del significado de lo leído para convertir cada estrofa, cada palabra y sobre todo la que da título al libro en materia de una interrogación. La interrogación es ¿qué me significa coronados de gloria vivamos? ¿Qué me significa? Si no me significa está perdido el texto y la tarea de quien finalmente ha obrado como un rabino, como un exégeta, devolviéndole a la letra recibida la responsabilidad de interpretarla. ¿Y qué nos propone? Hacer lo mismo. Es como si dijera simultáneamente dos cosas. Aquí tienen, y añade de inmediato, no esperen nada de mí y todo de ustedes. No esperen nada de mí. Yo he hecho lo que pude, lo que me cabía, lo que correspondía a mi responsabilidad como individuo y como ciudadano. Vean qué pueden hacer ustedes. No puedo hacerlo por ustedes. Esto es leer como ciudadano y leer como judío. Porque en el judaísmo el único porvenir que tiene la lectura es el de la interpretación. La amenaza primordial que pesa sobre el judaísmo contemporáneo es la misma que pesa sobre la condición cívica argentina, que no es la que proviene de afuera. El judaísmo no está primordialmente amenazado por el antisemitismo de quienes desprecian al judaísmo. Está esencialmente amenazado por la apatía judía. La apatía, la falta de pasión en la relación con lo recibido. Y lo mismo nos amenaza como argentinos, la apatía, es decir, el ser feriados, consistir en un feriado, el entender que las fechas patrias no nos convocan más que al descanso y no al trabajo. Esto es así. No se trata de negar lo que pasa, se trata de interrogarnos acerca de algo más esencial. ¿Qué es el porvenir? ¿Es lo que va a venir? No.
El porvenir no es lo que va a venir. El porvenir es el destino posible que puede correr nuestra identidad según sea el modo de interrogarla, según sea la capacidad que tengamos de plantarnos frente a lo recibido, 17 de agosto, 9 de julio, y preguntarnos en qué me atañe. Si no lo podemos hacer, es inútil golpear a las puertas de la memoria para que evoque. Y lo mismo pasa en el orden de la identidad nacional. La Argentina está anémica de responsabilidad subjetiva. Hemos reemplazado las ideas por consignas y hemos hecho de las dicotomías el único terreno en el que puede prosperar eso que abusivamente llamamos la identidad política. Estamos cargados de repetición y no tenemos porvenir y ni lo tendremos mientras no advirtamos que el futuro es el repertorio de sueños que hoy nos convocan a modificar el presente. Los hombres como San Martín, los hombres como los hombres de la casa de Tucumán, son hombres que vienen del futuro, no vienen del pasado. Vienen hacia el presente traídos por sus desvelos, vocaciones y aspiraciones. Vienen a intentar hacer realidad lo que han soñado. Son hijos de sus sueños. Belgrano decía con muchísima razón que él a veces se tropezaba mucho porque andaba con la cabeza en alto. A mí me parece que la independencia nacional, coincidiendo con las páginas de Sergio Berman en este libro, o es una tarea perpetua o se transforma en efeméride, es decir, adquiere identidad pétrea, ya consumada. La independencia no es nunca un hecho consumado. Cada generación tiene que replantearse los términos en que debe concebir el sostenimiento de la independencia como tarea. Este libro dice eso. Este libro es una plegaria dirigida a todos nosotros por un hombre que no se ha realizado ni quiere realizarse. Es decir, no quiere dar por consumada su identidad, sino concebirla como un trabajo. Es un tartamudo. Sergio Berman, un tartamudo. Sí, Sergio Berman, un tartamudo. ¿Y qué es un tartamudo? Un hombre que vacila en la concepción de las cosas, que alentado por la duda y la incertidumbre, busca la significación de lo real como un insomne, porque eso es él, un insomne. No quiere triunfar en la vida, está a salvo de eso. Está a salvo porque tiene más preguntas que respuestas. Y yo creo que un ciudadano es cabalmente un hombre en quien las preguntas han triunfado sobre el repertorio de las respuestas congeladas, lo cual no significa eludir la responsabilidad de las realizaciones entendidas como tareas. Es un libro difícil, pero no porque no sea claro. Él recordaba recién que es un libro que transcribe su oralidad. Efectivamente tiene además, gracias a la labor de sus transcriptores, una fluidez coloquial muy grande. Pero es un libro interminable, es un libro que no puede tener fin. Propone proseguir una tarea. Entonces, esto por una parte, es simultáneamente un libro autobiográfico y un libro cívico. Es simultáneamente un libro profundamente judío y es un libro hondamente argentino. Es el libro de un hombre que tiene memoria pero que ha descongelado los recuerdos. Es un hombre que sabe que la Argentina es una deuda con la ley, en primerísimo término. Porque la ley no es la imposición que restringe nuestra acción, sino el recurso que, consensuado como indispensable para todos, nos permite ejercer nuestra individualidad. Libro difícil. Libro que convoca a una ciudadanía que aún no sabemos ejercer en plenitud. Libro esperanzado, pero no optimista.
No es optimista porque no cree que las cosas van a cambiar. Y es esperanzado porque advierte profundamente que en la realidad hay matices que desmienten los diagnósticos terminales. Aquellos que pretenden arrogarse el monopolio de la comprensión de los hechos. Él es un hombre esperanzado, pero no es optimista, porque ha comprendido además que el optimista y el pesimista razonan con la misma lógica. O algo va a cambiar, vaya a saber por qué, o no va a cambiar nada, vaya a saber por qué. Hay un facilismo en el optimismo que es vergonzoso y él no lo tiene e invita a no tenerlo. Hay además algo que me parece importante, que es entender el parentesco de este libro de Sergio con los libros precedentes. Una misma tonalidad los emparenta a todos. Son todos ellos reconfiguraciones incesantes de una misma enunciación, de una misma prédica, de una misma convocatoria. Mucho antes de que él fuera un funcionario, nosotros podíamos reconocer en él una de las voces referenciales de la sensibilidad argentina en busca de su propia transparencia. Hoy que lo es, debemos celebrar con este libro no solo la supervivencia, sino el despliegue en su gestión de esa sensibilidad, porque no ha asumido la función pública para claudicar de sus ideales, sino para potenciar en un escenario harto difícil la búsqueda de la conciliación entre ética y política. Tarea harto difícil, pero indispensable. La conciliación entre ética y política, el ejercicio de la política como una demanda ética, la convicción de que la ética debe estar traspasada por la acción, ideal que, como bien dice él en el libro, comparte con su esposa, que lo incitó a esto. Entonces, cuando hablo de un libro difícil, quiero decir fundamentalmente que es un desafío. No vale la pena leerlo si no se está dispuesto a hacer algo con él, es decir, a transfigurarlo en lectura propia. Siempre me llamó la atención la actitud que los grandes lectores tienen frente a las obras indispensables. Recordaba en este caso a George Steiner, el gran ensayista de lengua inglesa, que decía que lo que diferencia la lectura de Shakespeare realizada por parte de un erudito y un lector cabal, que no es un erudito sin ser alguien que desconozca la obra, es esta. Al erudito, cuando le preguntan si ha leído a Shakespeare, dice, conozco a la perfección sus 36 tragedias. Al lector cabal, cuando le preguntan si ha leído a Shakespeare, dice, en un tono bajo, casi en un murmullo, lo estoy releyendo. ¿Por qué? Porque el lector cabal no da por terminada la tarea de comprensión. Este hombre golpea la puerta de los significados para ver qué le quieren decir. Ha derrotado la costumbre de leer. Y esto es lo que lo convierte en un autor. Es decir, en alguien que está abierto. La suya es una ópera, está abierta. Y en ese sentido también me parece a mí que estamos frente a un libro que guarda ese parentesco que yo decía con los anteriores, porque lo que él celebra en Francisco, lo que él invoca en su libro sobre la Cábala, lo que él plantea en sus primeras convocatorias escritas, es precisamente esto, despertar. La costumbre nos adormece, el prejuicio nos acalla, el hábito hace de nosotros seres ciegos que creen comprender lo que les rodea. Y él llama a despertar, llama con la tenacidad con que llamaban los profetas, pero no porque él se considere uno de ellos, sino porque no ha dejado de leerlos. Y el mensaje profético es primordialmente este: fuera de la ley no podemos vivir, dentro de la ley es posible convivir. ¿Por qué vale la pena insistir? Porque no hay humanismo fuera del campo de la ley. Porque no hay amor posible que se cumpla como entrega y recepción del otro, sino es en el campo de la ley. La Argentina, entendida como tarea, es una aspiración a la legalidad. Hay un texto que quiere ser leído así, y él lo menciona varias veces. Se llama Constitución Nacional.
¿Qué sabemos de ella? ¿Qué ha hecho ella de nosotros? ¿Qué ha hecho ella de nosotros? El poder disociado de la ética redunda fatalmente en el ejercicio de la parcialidad más nefasta, que es la acumulación de poder, no en favor de la convivencia, sino del propio prestigio y la presunción de identidad que pueda dar. Es bueno tener en el poder público a un hombre como él, a un insomne, a un desvelado, a un judío. Muchas gracias. Wow. No me equivoqué. Queremos ahora compartir para nosotros la parte que quizás suena un poco ritual y formal, pero es profundamente espiritual. Y fundamentalmente por las indicaciones que Santiago nos acaba de dar. Porque creo que ahora nos vamos a sumergir en una experiencia que nos va a atravesar, ya no desde la intelectualidad, sino desde la dimensión de vibrar en lo emocional con un punto de inflexión, que es entre todos nosotros poder concluir esta presentación haciéndonos presentes, significa estando aquí ahora en el tiempo y espacio que compartimos, haciéndonos presentes en el sentido de ofrenda, de regalo, de estar con el otro y para el otro. Y como este lugar es un santuario, también en las palabras del profeta Isaías, que dice, casa de oración para todos los pueblos será llamada, nosotros estamos profundamente orgullosos de que un lugar emblemático como el Templo de Libertad se transforme en un recinto espiritual para toda una humanidad y para poder simbolizar también en un día como hoy el sentido patrio de nuestra argentinidad, que no renuncia a ninguna particularidad, sino que la enriquece y la celebra. Por eso, en este lugar que acostumbramos a hacer los rituales, a leer el texto sagrado de la ley, a cantar y a entonar nuestras liturgias, hoy lo queremos mantener con la misma sacralidad, pero reverenciar y honrar en este tiempo y en este espacio otra liturgia que ya no es repetición, sino reinterpretación y recreación. Y qué mejor que regalarnos esta interpretación del himno de la nación con Patricia Sosa. Ay, creían que era más alta. Buenas noches. Para mí estar acá cantando el himno nacional, después de escuchar las palabras de Santiago, me doy cuenta que yo también tuve que hacer como una reinterpretación para entender cada palabra. Cuando uno es chico y lo aprende en el colegio, termina cantando de memoria. Es verdad. Y a veces ni sabes lo que estás diciendo, estás hablando con el compañero y seguís cantando. Sin embargo, cuando aprendí a cantar el himno nacional en lengua de señas, empecé a entender el peso de cada palabra. La lengua de señas es tan expresiva, puede mostrar con las manos y con el cuerpo lo que el texto está diciendo, y uno empieza a meterse adentro de ese texto y adentro de esa música. Por eso voy a interpretar el himno nacional argentino también en lengua de señas. Cuando quiera.
Muchísimas gracias y viva la patria. Gracias, Sergio. Gracias, gracias. Que Dios nos bendiga a todos y viva la patria.